Aquí tenemos entonces la resistividad total que podemos determinar en un colector de placa plana, tanto por la parte delantera como por la parte posterior, es decir, todo el colector. Aquí tomemos en cuenta que el fluido no está siendo considerado, porque únicamente nos interesa la cantidad de calor que se perdería debido al colector, a las características del colector. Es importante considerar entonces que tenemos radiación de un lado, radiaciones de otro lado, convecciones también del vidrio hacia la placa, del vidrio hacia el exterior, de la placa hacia el exterior, en fin. Y que el vidrio no está siendo considerado como una superficie o un material que va a impedir que pierda calor, porque recuerden que el vidrio tiene la capacidad de absorber el calor y va a perderse el calor por convección, pero por conducción no lo estamos tomando en cuenta, aunque se podría tomar en cuenta. Algo interesante es que estamos hablando de diferentes superficies y aquí no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, en este balance si hay un aislante, es decir, si en la parte de la placa tenemos un aislante para que no se pierda el calor o para evitar las pérdidas de calor por la parte posterior de la placa. Eh, entonces, como tenemos diferentes materiales, también sería bueno, entonces, perdón, eh, la emisividad, que es un factor que vimos en la radiación, ¿no? La emisividad de una superficie, aquí estamos hablando de emisividades que pueden ser diferentes, incluso el aire, también tendríamos que tomar en cuenta la emisividad del aire, u eh, otros materiales o fluidos, incluso el fluido mismo que vamos a calentar, sería importante considerar dentro de la radiación. Entonces, para las radiaciones de VA, del vidrio hacia al ambiente, de la placa al vidrio o incluso de la placa hacia el exterior, utilizamos factores de forma. Un factor de forma es este F12. La resistividad es aproximadamente el inverso de esta formulita, que es 4 por la constante de Stefan Boltzmann, por el factor de forma, por la temperatura promedio al cubo. Y este factor de forma tiene esta ecuación. Es el inverso de los inversos de las emisividades, 1, 2, 3, las que haya, o las que intervengan en esa pérdida de calor de un lado a otro, menos 1. Obviamente si esto vale 1, el aire normalmente tiene una emisividad de 1. Y por lo tanto, la ecuación de resistividad debido a la radiación la podríamos utilizar de esta manera, donde ya estamos incluyendo el factor de forma con las diferentes emisividades que podrían presentarse en un colector solar. Y esto queda igual, ¿vale? Entonces esa es una manera de calcular la resistividad debido a la radiación en un colector solar. Los factores de forma se utilizan mucho en transferencia de calor, sobre todo para ingeniería de procesos. Algunas otras condiciones que podemos tomar en cuenta debido a la experiencia o datos empíricos para poder determinar ahora la convección. La convección, necesitaríamos determinar el coeficiente de transferencia de calor debido a la convección o la resistividad de la convección, que es el inverso de este coeficiente, si bien lo recuerdan. El coeficiente de transferencia de calor debido a la convección en un vidrio y debido al viento o a la velocidad del viento del aire, puede suponerse o se puede estimar con esta ecuación. Y si esta ecuación ya la tenemos como una ecuación que nos puede apoyar. El coeficiente de transferencia de calor por convección, que si yo hago el inverso obtengo la resistividad del mismo o la resistencia, va a ser igual a 5.7 watts por metro cuadrado por Kelvin, que es el valor del coeficiente, más
3.8 joules por metro cúbico por grado Kelvin por la velocidad del viento, que me va a dar estas unidades, donde U aquí es la velocidad del viento. Es decir, si tengo convección forzada, va a haber una velocidad del viento o un flujo de aire. Si es natural también, eh, pero si está estancado el aire, pues no hay flujo de aire. Entonces, la velocidad del viento va a depender mucho de la convección y esa es una formulita que se tomaría en cuenta cuando estamos hablando de colectores solares y que estamos hablando del viento o del aire como fluido que propicia la convección. Y por lo tanto, ya el inverso de este coeficiente, pues podemos determinar los diferentes coeficientes, los diferentes resistividad térmica debido a la convección de la placa al vidrio, del punto B al punto A, que era la parte posterior de la placa hacia el ambiente posterior, de la placa al vidrio, etc. Si en el caso de la placa, el vidrio, como el vidrio, entre el vidrio y la placa hay aire, pero ese aire no está fluyendo, es decir, no fluye, por lo tanto la velocidad del viento es cero. En estas dos, como está al exterior, hay un flujo debido a la velocidad del viento y por lo tanto tendría que utilizar esta ecuación. Si la velocidad es cero, quiere decir que el coeficiente de transferencia de calor debido a la convección va a ser 5.7 cuando estamos hablando de aire. Y este es un ejercicio que, bueno, no, si quieren lo pueden realizar. Vamos a ver si lo realizamos y no, pero hay que tomar, me gustaría verlo para que sepan lo que hay que tomar en cuenta. Necesitamos conocer, por ejemplo, la emisividad de la placa, que en este caso sí que es de hierro, es una emisividad pequeña porque no quiero que se pierda el calor. La emisividad del aislante, que es de 0.9, porque tampoco quiero, bueno, quiere decir, perdón, que esta pierde mucho calor y esta no. La emisividad del vidrio, que es 0.94, la emisividad del aire es 1. Estas emisividades, como se dan cuenta, son de diferentes sustancias o fluidos, en este caso son materiales y el fluido aquí el aire. Nos da la velocidad del aire, la irradianza solar, la temperatura ambiente, la temperatura de la superficie de la placa, el espesor del hierro, el espesor del roble y las conductividades térmicas del hierro y del roble, que el roble es el aislante y el hierro es un excelente conductor de calor. Tendría yo que tomar todas estas características para poder calcular la resistividad total.